Bienvenidos a su espacio de opiniones, gracias por acompañarnos. Bienvenidos también a quienes desde este momento nos sintonizan a través de las radios de Ágape para el oriente y el occidente del país, en esta cobertura que llega a todo el país a través de radio y televisión, los medios positivos de Ágape. Esta mañana nos sentimos orgullosos, muy honrados de tener la presencia de Graciela Magrin, experta en cambio climático, parte del equipo que junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, recibió el Premio Nobel de la Paz. Es doctora en Ingeniería Agronómica, ha documentado y evidenciado el cambio climático y es coordinadora del capítulo América Latina del panel de las Naciones Unidas precisamente para estos estudios sobre el cambio climático. Ella está en nuestro país, invitada por Cáritas, para formar parte del equipo que estará dando todas las instrucciones en un diplomado llamado Bases Científicas y Medidas de Respuesta al Cambio Climático, que se va a desarrollar en nuestro país desde hoy hasta el próximo 18 de julio. Graciela, un gusto tenerla con nosotros, un verdadero honor y poder compartir en este espacio todo ese conocimiento respecto al cambio climático. Vamos a tratar de resumir todo. Estamos en el país en momentos difíciles porque se está quizás cumpliendo parte de lo que ya se había dicho que iba a suceder. Lluvias fuertes, intensas, hay muertos, hay desbordamiento de ríos. Muchos todavía creen que esto es parte de simple y sencillamente un invierno más. Otros, como imagino usted lo explicará, saben que esto es parte de un cambio climático. Sí, se puede afirmar que esto es parte de un cambio en el clima que empezó a manifestarse en forma cada vez más importante a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea, los indicios más fuertes comenzaron a marcarse en ese momento. ¿Y el cambio climático qué implica? Implica un calentamiento general de la temperatura del planeta, que no es igual en todos lados, ni es igual en todos los momentos del año, ni es igual en todos los momentos del día. O sea, hay zonas que se calientan más que otras, hay momentos del año, los inviernos, por ejemplo, suelen ser los que suben más las temperaturas, y hay temperaturas, las temperaturas de la noche, digamos, que son las que suelen aumentar más. Entonces es un calentamiento que tiene varias diferencias entre regiones, entre momentos del año e inclusive entre momentos del día. Esto está asociado con un 99% de confianza a las actividades humanas, o sea, a la emisión de los llamados gases de efecto invernadero por las actividades humanas. Los gases de efecto invernadero son unos cuantos. Yo diría que el más famoso y el que se produce en mayor cantidad es el dióxido de carbono. Y proviene de muchas fuentes, ¿no es cierto? La parte de consumo energético, la parte de deforestación. Hay muchos sectores que aportan a la emisión de esos gases. Cada vez vamos teniendo entonces, a medida que la humanidad evoluciona y va avanzando, vamos teniendo cada vez más emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso hace que la temperatura del planeta vaya subiendo cada vez más y cada vez más rápido. O sea, la tasa de aumento del planeta, los aumentos de la temperatura es cada vez más alta. Usted ha dicho que esto no es reversible, no es que se puede retroceder y cambiar. Hay una cosa, los gases que uno libera a la atmósfera no desaparecen inmediatamente, se quedan en la atmósfera por mucho tiempo. Hay algunos gases que duran más tiempo que otros, pero igualmente se puede afirmar que por lo menos en las próximas 4 o 5 décadas, aunque la humanidad deje de emitir totalmente gases de efecto invernadero, este cambio de clima que ya comenzó, que ya se largó, digamos, en estas últimas décadas, va a continuar. O sea, tenemos por lo menos 50 años, aunque no emitamos más, donde el clima va a seguir cambiando. Por supuesto, no existe la emisión cero. Ahora los países industrializados apenas han logrado un compromiso de tratar de reducir al 50%. ¿Eso podría ser bueno o es insignificante? No, es muy importante la reducción de gases. O sea, en la jerga o en el tema del cambio climático se habla de dos posibilidades para enfrentarlo. Una es mitigar. ¿Mitigar qué quiere decir? Mitigar quiere decir reducir la emisión de esos gases que nosotros estamos liberando a la atmósfera. Y adaptarse, ¿qué quiere decir? Bueno, ante las circunstancias evidentes que el clima nos cambia, porque como usted decía al principio, ya la gente, no del tema específico, sino de cualquier ámbito, se está dando cuenta que el clima es diferente.
lo que usted nombraba al principio de las lluvias muy fuertes no se da solo en El Salvador, se da en la mayor parte del mundo. Entonces, ante las evidencias de que el clima cambió, yo tengo que enfrentar esos cambios. Entonces viene la otra parte, que es lo que se llama adaptación. Adaptarse es tratar de encarar esos cambios para tener las menores pérdidas posibles. Entonces, como decíamos hace un rato, mitigar, es decir, reducir las emisiones, es muy importante porque si no las reducimos, vamos a llegar a un aumento de temperatura que va a ser absolutamente insostenible al planeta. Y bueno, yo no quiero ser drástica, pero van a desaparecer un montón de cosas. O sea que evidentemente hay que reducir las emisiones. Pero por otro lado también es imprescindible que definamos estrategias para poder enfrentar estos cambios, porque ya los tenemos encima. Solo hay dos caminos entonces, mitigar y hay o dos readaptar. caminos, son los dos caminos importantes y los dos los tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que reducir las emisiones y tenemos que pensar de qué manera enfrentamos este cambio que va a permanecer por mucho Países tiempo. pequeños como El Salvador, muchos dicen, bueno, somos tan pequeños respecto al mundo, nuestra población o nuestra responsabilidad sobre los gases, podríamos decir, es poca porque eso lo producen los grandes países. Pero ¿qué se puede hacer desde latitudes como la nuestra, que si bien es cierto, tal vez no es que hacen una enorme contribución de gases, pero están sufriendo también los daños? Eso es tal cual como usted lo dice y como todos los pensamos, ¿no es cierto? Hoy en día los gases que tenemos en la atmósfera provienen del desarrollo de los países que se desarrollaron ya. O sea, evidentemente, cuanto más desarrollado es un país, más uso de energía hace y más libera gases a la atmósfera. Es muy cierto que países como los nuestros, como los latinoamericanos, aportamos muy poco a los gases que están en la atmósfera. Pero aunque aportemos poco, los gases, como yo le decía al principio, se mueven por toda la atmósfera. Entonces, las consecuencias que tenemos son tan o más importantes, tal vez, que las que pueden tener en otros lados. Entonces, esto de que nosotros no fuimos, sí, nosotros no fuimos, es muy cierto, pero nos tocan iguales las consecuencias. Es claro. Entonces, ante esas opciones es cuando decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y El Salvador, un país pequeño, con grandes poblaciones, con problemas económicos, con pobreza, por ahí con falta de distribución equitativa, son los países que van a tener, yo le diría que más problemas. En América Latina estamos todos bajo esas circunstancias, es un semicontinente, digámosle, que tiene mucha desigualdad en la distribución de la riqueza, que tiene mucha gente pobre, marginal, que tiene muchas migraciones, que tiene mucho aglomerado de gente en las ciudades porque la gente por pobreza se tiene que ir del campo, se va concentrando en forma desorganizada en las ciudades y eso provoca otras condiciones de estrés que empeoran las consecuencias del cambio climático. Es muy poco lo que a nivel de mitigación se puede hacer en países como el nuestro. No se puede hacer, todos podemos hacer algo para mitigar. O sea, la mitigación yo diría que es una cosa internacional, si se la quiere decir de alguna manera. Para reducir efectivamente los gases, todos los países se tienen que poner de acuerdo, porque aunque yo haga un gran esfuerzo y reduzca esto, si los grandes emisores no reducen, no sirve de mucho, no nos vamos a engañar. Esto tiene que ser una política internacional donde todos se dediquen a reducir los gases de efecto invernadero. Pero también individualmente, cada individuo puede hacer cosas. Uno puede aprender a ahorrar energía, uno puede aprender a ahorrar agua, uno puede usar distintos tipos de iluminación que consumen menos. O sea, hay varias cosas que un ciudadano por sí mismo puede hacer. Pero vuelvo a repetir, esto requiere de planificaciones gubernamentales, no solo a nivel país, sino a nivel de todo el planeta.